Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos en el capítulo 13, después de la conquista, la distribución de la tierra. En el capítulo 12 habíamos visto nosotros la lista de todos los reyes, de los pueblos, de los reinos que habían sido vencidos. Y ahora en el capítulo 13 tenemos la distribución de la tierra. En este versículo 3 del capítulo 13 nos dice, desde el Sihor, es decir, nos está hablando del aspecto fronterizo, que está sobre la frontera de Egipto, hasta el límite de Ecrón por el norte. Esta región se considera como perteneciente a los cananeos. Allí están los 5 príncipes de los filisteos. Y esta palabra, príncipes, los 5 príncipes de los filisteos, queremos mirar un poco a qué se está refiriendo el autor sagrado cuando nombra a estos 5 príncipes. Incluso después nos dice quiénes son: el de Gaza, el de Ashdod, el de Ashkelon, el de Gad y el de Ecrón. Todavía se desconoce en realidad el origen de este pueblo, que llegó hasta Canaán, en parte por vía terrestre, destruyendo al imperio hitita, Ugarit y Amurru, y en parte por vía marítima a través de Creta y Chipre. Estaban aliados con otros pueblos del mar y pretendían asentarse en Egipto. Ramsés III los derrotó hacia el 1190 a.C. e instaló a los filisteos vencidos en su mayor parte como mercenarios egipcios en las ciudades costeras de Gaza, Ashkelon y Ashdod. Los signos de destrucción en estas 3 ciudades sugiere que poco después del reinado de Ramsés
VI, que sería hacia el año 1150 a.C., los filisteos expulsaron por la fuerza a sus señores egipcios y formaron la Pentápolis, una confederación de 5 ciudades-estado, las 3 citadas más Ecrón y Gat, al frente de las cuales estaban un Serem, es decir, juez, un tirano. Durante 150 años la Confederación Filistea, gracias a su monopolio en los instrumentos de hierro, fue la organización más poderosa en esta región, llegando a dominar hasta Bet-Shean, en la llanura de Jezreel. Bueno, esta es un poco la presentación histórica y la presentación también sociológica que nosotros estamos encontrando con respecto a este pueblo o estos 5 príncipes que se les llaman así los 5 príncipes filisteos. Ahora, el libro de Josué solo los menciona en este texto, nombrando sus 5 ciudades, cosas que solo ocurre aquí. Y también en 1 Samuel 6:17, que vuelve a nombrarse estas 5 ciudades. Otras veces encontramos también mencionadas 4 ciudades, por ejemplo, Ashkelon, Gaza, Ecrón y Ashdod, omitiéndose Gat. Por ejemplo, Jeremías 25:20 solamente nombra 4 ciudades. Amós también en el capítulo 1, 7, 8 también nombra solamente a 4 ciudades. Sofonías también solamente a 4 ciudades. Zacarías también nombra solamente a 4 ciudades, es decir, Ashkelon, Gaza, Ecrón y Ashdod. Luego, otros textos bíblicos nombran solamente a 3 ciudades. Nombran a Ashdod, Gad y Ecrón. En el relato del arca se habla de los 5 príncipes filisteos, 1 Samuel 6, 4, 16, pero solo se cuenta de la estancia del arca en 3 ciudades. Nombra 5, pero al final de cuentas el arca solamente pasa por 3 ciudades. Bueno, entonces estas son Ecrón, Ashdod y Gaza. Luego hay una tercera posibilidad, Gaza, Ascalón, Ecrón. Luego tenemos Gaza, Gad y Ashdod, es decir, 3, pero difieren las ciudades. Y luego tenemos las que nombran, los textos bíblicos, que nombran solamente a 2 ciudades filisteas, Ecrón y Gad. Por ejemplo, 1 Samuel 17:52. Luego hay una segunda posibilidad, Gaza y Ascalón, en el oráculo contra Filistea de Jeremías, en el capítulo 47. Bueno, esto es entonces para que conozcamos un poco, ¿verdad?, quiénes son estos 5 príncipes filisteos. Como decíamos, que en algún lugar también aparecen solamente 4 nombres, en otros lugares solamente 3 ciudades y en otros pasajes bíblicos solamente 2 ciudades. Pero en fin, hay siempre entonces el común denominador del nombre de estas ciudades. No hay una ciudad nueva o que difiere, que no exista en los otros textos bíblicos. Ahora vamos a hablar un poco Gaza. ¿Quién es Gaza aquí en este libro? Importante ciudad localizada en Tel Jarubé, el punto más elevado de la moderna Gaza actualmente. Abarca un espacio de cerca de 55 hectáreas. Su nombre aparece una vez en los anales de Tutmosis, es decir, de los faraones, Tutmosis III. Por entonces estamos más o menos en el año 1468 a.C. Ahí aparecen los primeros escritos egipcios. Era propiedad del faraón y capital de la provincia de Canaán. El dominio egipcio duró al menos hasta 1150, entonces 1468 hasta el 1150 a.C., cuando se apoderaron de ella los filisteos. Lo que habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Estos filisteos, es decir, estas 5 ciudades filisteas que después se ponen en contra de su mismo rey, es decir, contra el mismo faraón, que era el mismo patrón, ¿verdad?, el que les mantenía y el que les tenía allí. Entonces, era una región muy fértil y muy rica en pozos de agua dulce.
abundante información histórica y arqueológica en el artículo también que nosotros encontramos de estos grandes arqueólogos y estudiosos de estas ciudades filisteas. Luego tenemos la ciudad de Ashdod. Ashdod, ahora por lo menos actualmente es una ciudad muy hermosa, ¿verdad? Sobre el mar. ¿Cuántas veces estuvimos por ahí? No solamente por la visita arqueológica, sino también por la visita un poco de vacaciones y de mar, porque ahí ponen estrella esa ciudad. Sobre todo como actualmente los tienen los israelitas, Israel. Se la identifica con el moderno Ashdod, Tel Ashdod, 15 kilómetros al norte de Ashkelon y unos 4 kilómetros del Mediterráneo. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Una pequeña multitud se reunió en la puerta del centro Belén de Bratislava para esperar al Papa Francisco. Nada más verlo, un coro de niños empezó a cantar en el patio. Las misioneras de la caridad que se ocupan de este centro para personas sin hogar acogieron al Papa. Antes de entrar, Francisco quiso saludar a todos y dar las gracias a la congregación de la Madre Teresa por atender a los pobres. Ringrazio tanto le suore, il lavoro che fanno, lavoro di accoglienza, di aiuto, di acompañamiento. Gracias tanto. También dio las gracias a las familias y a los niños por haberle esperado bajo el sol y les dio un mensaje. Sempre il Signore è vicino a noi, possiamo vederlo o non possiamo vederlo, ma sempre ci accompagna nel cammino della vita. Non dimenticare questo, soprattutto nei momenti brutti. A continuación, el Papa entró en el centro para una visita privada de 15 minutos. Cuando salió, se detuvo para saludar a una anciana religiosa. Luego quiso rezar un Ave María con todos los que le esperaban en la puerta. Ave María, piena di grazia, Signore con te. Después entregó este recuerdo de su visita a las misioneras de la caridad, un bajorrelieve de porcelana de la Virgen con el Niño. Jesús tiene un racimo de uvas en la mano, símbolo de la alegría, la amistad y la sangre eucarística de la Pasión. Y antes de marcharse, en un gesto muy emotivo, Francisco recorrió una vez más el patio, pero se detuvo a saludar a las familias y a bendecir a los niños y a los enfermos. El Papa se trasladó a la Rivne Nemesti, una plaza en el centro de Bratislava, en la que se reunió con la comunidad judía. Es un lugar simbólico, pues allí estuvo la gran sinagoga hasta 1965. La destruyó el régimen comunista para construir un puente. Hoy este lugar acoge un memorial del Holocausto que recuerda a los 105.000 judíos asesinados en Eslovaquia en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. En nombre de todos, dio la bienvenida al Papa el presidente de la Unión Central de Comunidades Judías de Eslovaquia, quien contó su experiencia personal en relaciones judío-cristianas. V slovenčine sa zase hovorí, že láska hory prenáša. S mojou milovanou manželkou už viac ako 3 desaťročia tvoríme nerozlučný kresťansko-židovský pár. Náš vzťah je malým vesmírom, v ktorom vládne vzájomné porozumenie, rešpekt a úcta. Som presvedčený, že harmonické partnerské vzťahy dokážu zabezpečiť stabilitu v spoločnostiach všade na svete. El Papa también escuchó los testimonios de un superviviente del Holocausto y de una religiosa cuya comunidad acogió a judíos durante la persecución. Luego Francisco condenó el uso del nombre de Dios para atacar u oprimir a otros. Qui davanti alla storia del popolo ebraico segnata da questo affronto tragico e inenarrabile, ci vergogniamo ad ammetterlo. Quante volte il nome ineffabile dell'Altissimo è stato usato per indecibili atti di disumanità. Quanti oppressori hanno dichiarato Dio è con noi, ma erano loro a non essere con Dio. A continuación, el Papa pidió a las personas de todos los credos que rechacen el antisemitismo en todas sus formas. Siamo uniti, lo ribadisco, nel condannare ogni violenza, ogni forma di antisemitismo
e nell'impegnarci perché non venga profanata l'immagine di Dio nella creatura umana. En recuerdo de los más de 100.000 judíos eslovacos asesinados en el Holocausto, un rabino rezó la oración judía que suele cantarse en los funerales. El Papa regaló al presidente un plato de cerámica con la imagen de San Pedro y le entregó un rosario para su esposa. Pero también quiso saludar a otros supervivientes del Holocausto antes de regresar a la Nunciatura en Bratislava. Bemalois kedoshim utehoyerim kezoyararakia meirim umazhirim לנשמות 6 מיליוני אחינו בני ישראל, אנשים, נשים, ילדים וילדות, שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו שנקברו חיים בידי הנאצים ועוזריהם יימח שמם באושוויץ, מיידנק, טרבלינקה, מאוטהאוזן ובשאר מחנות ההשמדה בארצות אירופה ומסרו נפשם על קידוש השם בעבור שיונו מספללים שיונו מספללים להילוי נשמותיהם לכן בעלו רחמים יסירה בססר כנפיו ליבוא אלומים ויצרו ביצרו רחיים נשמותיהם בגן עדן בגן בגן עדן מנוחתם אדוני נחלוסו וינוחו ושלום על משכבם ונאמר אמן. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñandeyara Ñe'e. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyara Ñe'e.
En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Ñandeyarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Bienvenidos, esto es Dones Play. Estamos en la capilla del Colegio San Agustín con el Grupo Redentor. Hay momentos en los que siento como si Dios estuviera durmiendo, como si hablara sola con el viento y lo único que escucho es mi lamento. Por eso hoy te pido, mi Señor, que me perdones por mi gran error. Seguramente tú me estás hablando y soy yo la que no te está escuchando. Y hoy reflexiono y me doy cuenta de que en mi vida tú estás presente, que mi guardián nunca se duerme. Hoy yo quiero escuchar tu voz, por eso te hablo en mi corazón. Un corazón que sigue confundido y que no encuentra nunca su camino. Por eso hoy te pido, mi Señor, que me perdones por mi gran error. Seguramente tú me estás hablando y soy yo la que no te está escuchando. Y hoy reflexiono y me doy cuenta de que en mi vida tú estás presente, que mi guardián nunca se duerme, que mi guardián nunca se duerme.
guardián nunca se duerme, que mi guardián nunca se duerme. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro y la teología de Josué. Estábamos hablando nosotros esto de la tierra de los giblitas, decíamos en el bloque anterior. Y decíamos que aparecen en los documentos más antiguos, ¿verdad?, del imperio antiguo egipcio. El comercio aparece entre Egipto y Gebal, giblitas, Gebal, incluía gran cantidad de cañas de papiro y los griegos llamaron a la ciudad Biblos, Gebal, Biblos, libro, ya que la gente de Gebal hacía papiros de las cañas importadas. Los giblitas eran también expertos cortadores de piedras y albañiles, famosos por su talento como calefateadores, según Ezequiel 27:9. Y ahora entonces miramos la expresión el antilíbano. ¿En qué consiste como región, como lugar, el antilíbano? Desde Baal-Gad hasta Lebo Hamat, que es la cuarta región no conquistada, ¿verdad?, según el libro de Josué. De la costa pasamos entonces hacia el interior, nos introducimos dentro de tierra adentro, podemos decir. Luego la palabra Baal-Gad, aquí se dice que está al pie del Hermón, sin indicar la dirección. Pero en el capítulo 11, 17 y 12:7 se la sitúa más concretamente en la Beká del Líbano, que sería la falda norte del Hermón. Otros la sitúan en la región de Lais, identificándola incluso con la actual Banias. Bueno, después tenemos la otra región también que nos va ubicando para ver un poco. Siempre estamos mirando del aspecto de la tierra, que ahora tiene que ser repartida. Entonces estamos mirando cuáles son los límites. Entonces, ¿a qué se está refiriendo y cuáles son aquellas tierras que aún no fueron conquistadas? Porque así había comenzado nuestro texto, ¿verdad? Cuando Josué ya era de edad muy avanzada, el Señor le dijo: tú eres un anciano muy entrado en años y todavía queda por conquistar una gran parte del país. Entonces es por eso que comienza a nombrar los lugares. Nosotros estamos mirando. Entonces, ¿a qué región se estaba refiriendo? Y ahora estábamos mirando Lebo Hamat. ¿A qué se refiere este Lebo Hamat? En el versículo 5, ¿verdad? En el versículo 5 aparece el Lebo Hamat. Más problemática y discutida aún. Aparece 11 veces en el Antiguo Testamento, siempre para indicar los límites del territorio. Encontramos en varios libros. Unos proponen entender Lebo Hamat como el nombre de una ciudad, por ejemplo, Ribla o Leved. Otros entienden Lebo como un infinitivo simplemente de bo, ¿verdad? Lebo, para entrar. Y de aquí entonces entrada de Hamat, tal vez podría decir Lebo más que como un nombre, ¿verdad? Entonces sería más la entrada, Lebo Hamat. Entonces, Lebo, claro, en hebreo podría ser para entrar a Hamat. De aquí la entrada de Hamat. Expresión paralela
a lo que se suele decir, hasta la entrada, ¿verdad?, de Egipto. Le Misraim, ¿verdad? Entonces hasta la entrada, o para la entrada, le siempre en hebreo, ¿verdad?, que significa esa dirección, direccionada. Bueno, en fin, hay varias propuestas y aquí entre las propuestas tenemos aquella que se refiere a la lipo del Itinerarium Antoniani, a 1 kilómetro de Ein Levé. O sea, 1 kilómetro sería entonces ese lugar, 25 kilómetros de Baalket. Bueno, entonces existen todas estas posibilidades. Así también algunos autores lo consideran posible, aunque le encuentran serias objeciones a todo esto. Debe tratarse de una localidad no lejos de Hamat, como sugiere el mismo nombre, en la parte norte de la Beká. Esta es una posibilidad, una propuesta. Ahora, entre quienes mantienen el sentido de entrada, lebo, para entrar a Hamat, entonces tenemos 4 propuestas. El valle de Orontes sería una, la entrada, ¿verdad?, entre Antioquía y Seleucia. Una segunda posibilidad, una zona cerca del Wadi Nahar, el Barid. Una tercera posibilidad, la parte inferior del valle entre el Líbano y el antilíbano, ¿verdad? Y el antilíbano. Entonces lo que encontramos ahí, la parte norte de la llanura, nos dice. Y luego la última parte, la cuarta, sería la parte norte de la llanura entre el Líbano y el antilíbano, incluida su prolongación hasta la ciudad de Homs. Esta ciudad de Homs. Como indica Vey, la cuestión sugiere que continúe de una manera abierta. O sea, que sigue abierta esta posibilidad, porque nos cuesta bastante, ¿verdad? Lebo, el famoso Lebo Hamat. Es la entrada de Hamat, y entonces aquí tenemos varias posibilidades, lo que se encuentran al frente, ¿verdad?, de esta ciudad de Hamat, en todo caso. Ahora el versículo 6 se nos explica, dice: yo expulsaré delante de los israelitas a todos los habitantes de la montaña, desde el Líbano hasta Misrefot Maim, y a todos los sidonios. Tú, por tu parte, distribuye el país entre los israelitas mediante un sorteo para que lo posean como herencia, según te lo he ordenado, Bueno, ahí entonces vamos a ver un poco propiamente el versículo 6. No habla de una quinta zona, ¿verdad?, no conquistada, sino de los habitantes que residen en la montaña, entre la cadena que existe, ¿verdad?, del Líbano y la llanura costera. Es ahí donde se encuentra entonces esta falta todavía, ¿verdad?, de toma de posición de la tierra prometida. O sea, esto todavía también entonces queda. No te habla directamente, no te dice que falta conquistar. Pero al decir que están los otros habitantes, eso te lleva por antonomasia para saber y darte cuenta que aún no fue conquistada. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñan de Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñan de Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036.
Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos en el capítulo 13, en esta sección que va del 8 al 14. Y aquí hablamos del territorio asignado a las tribus de la Transjordania, decimos. El autor vuelve a recordarnos que fue Moisés el primero que ya había asignado estos territorios a estos 3 pueblos y medio, se le dice, porque Manasés, justamente una parte está hacia la Transjordania, del otro lado del Jordán, y otra parte entonces que queda en la tierra prometida, es decir, el lado de la Cisjordania. Nosotros tenemos aquí esta primera región repartida. Dice, toda la llanura desde Mádaba hasta Dibón, así nos dice la palabra de Dios. Se dice toda la llanura hacia Al-Madaba o Mádaba, como ahora se le conoce con este nombre. La llanura, a excepción de un solo caso, siempre designa una región concreta de Moab, sin duda la más fértil y rica. Esta región es muy interesante y ahí muy cerca también está este monte, el Pisgah, donde nosotros sabemos que después morirá Moisés en ese lugar. Y Mádaba, que está ahí muy cerca también. Entre paréntesis decimos que una gran comunidad cristiana se había asentado, ¿verdad?, con el cristianismo. Mádaba, una de las iglesias fenomenales, monumentales que existía en ese lugar, que incluso después descubrieron en todo el piso, ¿verdad?, el mapa de toda la Tierra Santa, de todo lo que significaba los lugares santos. Es una cosa muy hermosa, muy linda. Vale la pena visitar también ese lugar. Se encuentra hoy en día en la Jordania, Mádaba. Entonces justamente ahora vamos a hablar un poco qué era Mádaba como ciudad. La estela de Mesha
nos habla, dice que Onri había ocupado la tierra de Madaba. Israel había habitado allí durante su reinado. Y la mitad del reinado de su hijo Ahab, 40 años, pero que él la liberó de manos israelitas. Las ruinas de Medeba conservan el nombre de la ciudad antigua, es decir, cómo se llamaba verdaderamente aquella ciudad antiguamente. Se encuentra actualmente 30 kilómetros al sur de Amán, en el Camino Real. El descubrimiento casual de 2 tumbas son el único testimonio de ocupación de Tel Medeba entre los siglos XIII y X a.C. En el año 1897, ya de nuestra era, se descubrió allí el mapa que la ha hecho muy famosa. Esta es entonces dentro de la iglesia, el piso prácticamente, toda la iglesia está con este mapa de toda la Tierra Santa, donde se van ubicando todos los lugares cristianos en ese tiempo. Es una cosa impresionante con estos mosaicos, una maravilla de mosaicos en primer lugar, y luego también en el sentido que para nosotros es un elemento para mirar y conocer la propia historia, ¿verdad? De cómo la iglesia, cómo el cristianismo se fue expandiendo. Y allí en esa iglesia encontramos con este mapa que es muy, muy, muy iluminador. Ahora después tenemos la otra ciudad que se llama Dibón. Se la identifica con Dibam. Según el libro de los Números 21, 26, 30, fue capturada por Sihón, rey de los amorreos, en su campaña contra Moab, antes de que llegasen los israelitas procedentes de Egipto. El rey Meshá de Moab debió de nacer en ella, ya que se presenta como el Dibonita. De ahí viene entonces Dibón. Para la historia y arqueología nosotros encontramos varios estudios, ¿verdad?, sobre esta ciudad, la ciudad de Dibón, como dijimos entonces, que posiblemente es aquí, donde Sihón, rey de los amorreos, nace también. En el versículo 10 ahora tenemos esta siguiente región que se nos aparece y que nos dice el libro de Josué. Dice de esta manera: y todas las ciudades de Sihón, el rey de los amorreos, que había reinado en Hesbón, hasta la frontera de los amonitas, hasta ese lugar entonces que llegaba. Entonces, todas las ciudades de Sihón, ¿a qué se está refiriendo y qué nos dice el autor sagrado? Sobre él y su reino podemos ver más en el capítulo 12 que ya habíamos estudiado, versículo 2. Allí se indica y ofrecen una versión mucho más reducida del reino de Sihón, un círculo en torno a Hesbón que excluye la llanura entre Mánaba y el Arnón. Si nos atenemos al dato anterior, la extensión es una extensión reducida, mucho menor. Quizás las ciudades de Sihón no fueron tantas como las que se enumeran ahora aquí, en este capítulo 13 del 17 al 20. Del 17 al 20 se nos dice, hasta llegar, dice, a Hesbón y todas las ciudades del altiplano, Dibón, Bamot, Baal, Bet Baal Meón, Yahzá, Kedemot, Mefaat, Kiriataín, Sibná, Seret, Hasahar, la montaña que da sobre el valle. Bueno, entonces se dan cuenta, es una lista de varias ciudades que se encuentran. Pero nosotros mirando un poco y desde la arqueología también estamos viendo y estamos diciendo, ¿verdad?, que tal vez no eran tantas ciudades las que correspondían por lo menos a esta segunda región, todas las ciudades de Sihón. En el libro de los Números, capítulo 21-20, se cita también Hesbón y Dibón como puntos extremos del reino. Y en el reparto se citan también Dibón, Atarot, Arroer, Atarot, Sofam, Yaser, Yochbaad, Bet Ninra, Bet Haran, Hesbón, Elale, Kiriataín, Nebo, Baal Maom, Sibma. Bueno,
Son varias ciudades entonces que aparecen aquí también en el libro de los Números. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense, con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual. Y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos
leyendo y estamos reflexionando el libro de Josué en la parte de la teología. Nosotros decimos que justamente se refiere, ¿verdad?, el rey de Sihón que va para luchar con los israelitas procedentes de Egipto y allí es derrotado. Según la estela de Mesha, es una de las 2 ciudades fortificadas por los israelitas, reconquistada por Mesha y añadida al territorio de Dibón. La localización es muy discutida. Algún autor bíblico en su artículo del ABD cita 5 propuestas. 5 propuestas para esta ciudad. Khirbet et-Lib, más de 10 kilómetros al norte del Dibón. Por otra parte está Khirbet Iskander, unos 6 kilómetros al norte de Dibón también. Luego tenemos la tercera posibilidad, Khirbet Remeil, un fuerte de la época de hierro, en una colina bien aislada. Ahí entonces podría estar situada. Unos 5 kilómetros al noreste de Iskander. Luego la cuarta posibilidad es Khirbet Medeiniye, unos 2,5 kilómetros al noreste de Hiper Remeil. Y la quinta es Khirbet Medeinei. Luego, en la quinta decíamos Khirbet Kureyetz Aleyan, unos 8 kilómetros al noreste de Dibón. En el número 6 tenemos Halul, a unos 5 kilómetros al este de Madaba. Entre todas ellas se inclina por Khirbet Medeiniye, que es también la teoría de este famoso Fritsch. En cambio, Mitman, tras una detenida discusión del tema, concluye que solo Khirbet Remeil reúne las características estratégicas que abren o que caben atribuirle a Yahvé de acuerdo con la estela de Mesha. Eso es lo que nosotros encontramos también desde un estudio arqueológico, que no es simplemente, ¿verdad?, suposiciones. Muy bien, aquí entonces entramos en otro de los nombres de las ciudades, Kedemot. ¿Quién es Kedemot aquí? Los mensajeros israelitas fueron enviados desde el desierto de Kedemot al rey de Sihón, solicitando sin éxito el paso por su territorio. Localización discutida, se han propuesto primero las ruinas de Qasar, a unos 10 kilómetros al este de Hirmet, lo que nosotros estamos estudiando aquí. Y luego la otra ciudad que también aparece en esta lista es Mefaat. El nombre sobreviene de Khirbet Nefaat, 9 kilómetros al sur de Manán. Por eso, allí habría que buscarla en esta parte. Se han propuesto Tel Hawa y Unun el Rash. Esto es lo que nosotros encontramos desde el versículo 18, que nos habla de estos reinos, de estos lugares, la geografía, entonces, de estos lugares. Entonces dice Yapsa, Kedemosh, Mefaat, Kiriataim, Sibma, Seret Hazahar, en la montaña que da sobre el valle. Luego tenemos en el versículo 19, los 3 pueblos siguientes se localizan en la montaña del valle, es decir, en la zona montañosa que se yergue sobre el valle del Jordán. Kiriataim, reconstruida por el rey Mesha, la mencionan los oráculos contra Moab. Localización incierta sobre muchos, se inclinan por Khirbet el. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, lo que se ha propuesto para entender, saber
desde la arqueología, del estudio. Entonces, Cureyé, kilómetro 10 kilómetros al oeste, sur-oeste de Madaba, Mitman, ¿verdad? Entonces, que aparecen aquí en esta lista. Ahora la otra ciudad que aparece también es la de Sibma, lugar también incierto, es decir, bastante difícil y complicado, ¿verdad?, ubicarlo. El gran autor Noth propuso Irbet Karn el Kush, unos 5 kilómetros al oeste, suroeste de Hezbón. Otro autor, Simons, lo considera posible, pero Wurtz y Calais le proponen en contra a causa de la ausencia de restos arqueológicos de la Edad del Hierro. La altura de esta El Carmillé, que quiere decir la viña, El Carmillé, al noreste del Hezbón, puede guardar también el recuerdo de la viña de que aparece aquí, ¿verdad?, en esta línea que es muy interesante, de la viña de Sibma. En cuanto a estos textos proféticos, implican siempre una localización cercana a Hezbón. Jerónimo hace también una referencia a este lugar como un suburbio, ¿verdad?, de Hezbón. San Jerónimo, imagínense. Inter Hezbón Esabama vix quingenti passus sum. De acuerdo a esto, Mitman cree que el único sitio donde es posible es Hervet Uyum, Misa, aunque la mayoría identifican este sitio con Bet Peor. Bueno, queridos amigos, así entonces estamos viendo todas estas ciudades, estas localizaciones. Estamos diciendo tal vez un poco pesadito todos estos capítulos porque nos están indicando más bien la cuestión fronteriza. Pero en el fondo, el autor sagrado no es simplemente que quiere indicar el lugar así puntual, porque se dan cuenta que lo apunta y lo dice de una forma muy general, sino que detrás de esto está que el autor sagrado quiere indicar que verdaderamente con la fuerza de Dios se puede conseguir todo y sobre todo lo que Dios había prometido, el conquistar la tierra, el conquistarse a sí mismo. Entonces sería lo que está en el trasfondo de esta enseñanza pedagógica de la Sagrada Escritura. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.